Tenemos que hablar de Sergio Pérez. Hemos hablado ya largo y tendido del Red Bull, de las posibilidades que va a tener este coche este año, puntos fuertes y demás, pero me habéis pedido este vídeo y lo prometido es deuda. Hay que hablar del piloto, Sergio Pérez, ese piloto en el que todo el mundo está fijando sus ojos en este momento. Es, yo creo que la pareja más atractiva, quizás junto con la de Ferrari, con Leclerc y Sainz, de toda la Fórmula 1. Max Verstappen, Sergio Pérez. Sergio Pérez que va a tener un compañero de equipo duro de roer, de los más complicados que podía tener, porque no es cualquier piloto, Max Verstappen, esto está clarísimo. Y yo tampoco voy a llevaros a engaño, o sea, vamos a partir de una base muy clara. Max Verstappen es mejor que Sergio Pérez. Esto está claro, tiene más talento, lo ha demostrado en los últimos años, en los que ha estado pues arriba junto con Hamilton, los dos mejores pilotos prácticamente de la parrilla. Es un piloto que tiene mando en plaza en Red Bull, o sea, yo creo que al final pues con los años ha ido atesorando un poder. Recordamos que es el segundo piloto que cobra más de la Fórmula 1, más de 20 millones, por contra Sergio Pérez va a cobrar 4 veces menos, 5 millones solo. Y también lo más importante quizás, ¿no? Y es que esta temporada Max Verstappen conoce el coche, algo que, una ventaja que no tiene Sergio Pérez precisamente, que solo va a contar pues con día y medio de test para aclimatarse a un Red Bull y seguramente pague la novatada, por mucho que sea un Red Bull, ¿no? En las primeras carreras, ¿no? Porque al final yo creo que le va a costar un poquito equipararse al nivel, a lo que pueda extraer Max Verstappen, que va a ser mucho, porque siempre es un piloto que está muy arriba, que extrae el 110% de los coches, pero que también tiene puntos débiles, y esos puntos débiles son los que yo quiero recordar en este vídeo, partiendo de esta base, como os digo, pero sabiendo también que Sergio Pérez es un piloto mucho más maduro que Max Verstappen, no olvidemos. Pasa de la treintena, Max Verstappen, 23 años, importa tanto en la Fórmula 1 el talento como la madurez, lo que llevas detrás, recorrido, las carreras acumuladas, lo que has aprendido. Es un piloto que tiene la cabeza muy bien amueblada, Sergio Pérez. Y además podemos decir que está en su mejor momento de forma, algo que yo no sé si podríamos extrapolarlo a Max Verstappen. En el caso de Pérez lo tenemos claro. Pero además tiene muchas otras ventajas, como por ejemplo, es un piloto que pone siempre el coche a punto a la perfección, que gestiona muy bien los neumáticos, ¿no? Esto es archiconocido, por supuesto, pero hay más cosas, ¿no? Y por eso precisamente aparecen titulares como este, de Nico Rosberg, diciendo que Checo Pérez podría acercarse a Hamilton, ojo, si el coche de Red Bull funciona bien. Ya no solo a Verstappen, sino que a Hamilton. Y esto nos lleva a pensar que indudablemente la pareja de pilotos de Red Bull va a ser muy sólida este año. Max Verstappen, Sergio Pérez, dos pilotos que yo creo que van a ser mejores que la pareja que tiene Mercedes. Esto ya nos lleva a pensar que pelear el Mundial de Constructores puede ser posible, empezando por ahí, ¿no? Esté donde esté ese coche, aunque esté un poco lejos, va a ser más habitual ver dobles podios de Red Bull que lo que veíamos hasta ahora, el famoso podio Hamilton, Bottas, bueno, Max Verstappen, que es yo creo que el más repetido, ¿no? Ahí están los datos, o va camino de ser el más repetido en la historia de la Fórmula 1, nos lo tenemos ya en la cabeza de memoria sabido, ¿no? Quizás Sergio Pérez pueda colarse en más podios durante esta temporada, así que es normal que Nico Rosberg opine estas cosas. También Robert Dornbos, piloto que estuvo en Red Bull, que conoce perfectamente esta estructura y por lo tanto puede hablar con conocimiento de causa, diciendo: con Pérez se les abrirá todo un mundo nuevo a Red Bull. Es más conocida esta entrevista por otra frase que nos dejó, que decía que Red Bull iba a dejar de ser el juguete de Mercedes y a partir de este año iba a jugar con Mercedes. Es muy importante también, ¿no? Pensando un poco en esa variedad de opciones que la llegada de Sergio Pérez le va a permitir a Red Bull tener, ¿no? Está muy acostumbrado Sergio a ser pues ese piloto que tenía que apostar por una estrategia diferente, ese undercut que no te esperas, esa parada de menos que tampoco te esperas. Bueno, pues yo creo que ese es un poco el rol, hacer cosas diferentes, extraer lo máximo, sobre todo en carrera, no tanto en pues clasificación, donde, bueno, pues ahí quizás no es la parte en la que más pueda destacar, pero sí que es un carrerista nato que al final, acostumbrado durante tantos años a extraerle el máximo jugo a coches no tan buenos como los que ha tenido Max Verstappen, pues yo creo que ahí sí que podemos ver algo más, ¿no?
Pero principalmente me quiero quedar con una cosa, y es el cuerpo a cuerpo. En el cuerpo a cuerpo Max Verstappen me genera muchísimas dudas. Es que no puedo decir otra cosa, de verdad. O sea, creo que es un piloto que está atravesando una verdadera crisis de personalidad. Y os lo digo así, ¿eh? O sea, me parece que el Max Verstappen que conocíamos de hace algunas temporadas, ¿no? Que sabíamos que era un piloto muy agresivo, muy exuberante, con esa exuberancia natural de también el chaval joven, ¿no? Ya no lo vemos, porque con el tiempo ha querido atemperarse un poco más, no ser tan agresivo, y eso no siempre le garantiza buenos resultados, ¿no? Vamos a ver algunos momentos que seguro que recordáis de la Fórmula 1 más reciente, o sea, de la pasada temporada. Fijaos. Esto fue Portimao. Recordáis, entrenamientos libres, Max Verstappen superando a Lance Stroll y en un momento dado intenta ganarle posición y se encuentra con que quizás subestimó a Lance Stroll en este momento, se pensó que podía tener más ventaja, que podía llegar mejor a esa frenada para meterle el coche y no le sale bien. Es un pequeño error en el cuerpo a cuerpo que no le trae consecuencias mayores, ya digo, esto se produce en unos entrenamientos libres, pero que a mí me llamó mucho la atención este error porque demuestra falta de confianza en el cuerpo a cuerpo, una confianza que yo sí que le veo a Checo Pérez, que yo creo que ha rozado la perfección en este último año en esa faceta, ¿no? Fijaos por ejemplo aquí, vamos, seguro que lo tenéis todos en la cabeza en el momento en el que hemos empezado este vídeo. Turquía, una de las mejores carreras que hemos visto en los últimos años y uno de los momentos más icónicos de este Gran Premio. Max Verstappen buscando ahí un hueco imposible, intentando adelantar a Sergio Pérez, carrera con lluvia, circuito complicado, pisa el piano y ya os digo, ve un hueco donde no lo hay, debería haber esperado a la frenada después de esta recta, pero no lo hace, se precipita, es un error fundamentalmente por precipitación y al final termina trompeando y perdiendo gran parte de sus opciones. Pero fijaos por ejemplo este momento seguro que es mucho menos recordado, pero es un error que está ahí y que además, ojo, también ocurre entre los dos compañeros de equipo actuales de Red Bull, sí, Max Verstappen y Sergio Pérez. Esto es Italia 2019. Vemos cómo en esta salida, bueno, le cuesta la carrera, termina finalmente octavo Max Verstappen, tiene que cambiar, como vemos, el alerón, frena antes de tiempo, frena pronto y aún así se lleva por delante a Checo Pérez y daña el alerón delantero. Es un error un poco tonto, un poco que dices, pero bueno, si has sido cauto, porque has frenado antes de tiempo en un circuito en el que tienes que hacerlo, trazada estrecha, no te queda otra, ¿no? No vas a ganar posición, solo vas a tener un toque tonto. Él lo hace, él echa el freno, pero es que eso no le garantiza tener un momento pues, al final de colisión o de dudas, de que te pueden tocar, como le ha pasado por ejemplo este año también en la Toscana, en la primera vuelta e incluso en Bahrein, donde esquivó el toque entre Leclerc y Sergio Pérez y ahí al final se tuvo que tragar las protecciones, ¿no? O sea, no ha encontrado premio en esa búsqueda de una mayor cautela y eso le ha generado muchas dudas. ¿Cuántas veces este año, por ejemplo, hemos visto a un Max Verstappen que en las salidas le pedíamos más? Decíamos, vamos a ver, pero si es que no tienes nada que perder, métele el coche, sales tercero, métele el coche a los Mercedes, apuesta por esa frenada, arriesga un poco más, pásate de frenada aunque sea, pero bueno, son ellos los que tienen que perder, ¿no? Y sin embargo, Verstappen nos defraudaba, nos decepcionaba. Pues al final es porque él mismo, con los años, después sobre todo de una temporada 2018, una primera parte de campeonato en la que, si recordáis, tuvo muchísimos accidentes, lo pasó bastante mal también psicológicamente, recordamos a rueda de prensa en el Gran Premio de Canadá, tuvo momentos de muchas dudas y con los años él ha querido atemperarse, pero cuando él se ha querido poner el bozal o, bueno, como queréis llamarlo, ¿no? El cascabel o echar las riendas al coche, no le ha salido bien. ¿Por qué? Pues porque él tiene esa querencia natural a la agresividad, a ser un piloto atrevido, a no pensarse las cosas. Yo qué sé, pues este momento al final, esta salida de Italia lo demuestra claramente, ¿no? Por ejemplo, aquí, bueno, este seguro que lo recordáis porque fue comentadísimo, ¿no? La salida del año pasado, bueno, salida no, vuelta de instalación en el Gran Premio de Hungría, también lógicamente pista muy complicada, vale, le podemos poner muchas excusas,
pero Max Verstappen comete un error que no se puede cometer, y es que el problema es que antes tenía un Alex Albon que se las pasaba todas, que no pasaba nada si cometías un fallo, pero es que ahora en el box de al lado tienes un piloto que se llama Sergio Pérez que no te va a permitir ni una, y que el día que tengas menos buenos, los días malos, pues al final va a estar ahí y te va a pasar por encima y te va a sacar los colores, ¿no? Esto que al final pues quedó en nada, porque luego sí que es cierto, Max Verstappen hizo un trabajazo, un carrerón, consiguió sacar un segundo puesto a pesar de las dudas, de que no sabía si iba a funcionar bien el coche y sobre todo, bueno, destacamos el grandísimo trabajo en parrilla, arreglando algo que debería haberle costado 2 horas, en media hora o menos, 20 minutos casi, Red Bull, suspensión rota, alerón delantero, bueno, consiguieron hacer un milagro. Pero podía haber acabado muy mal este fin de semana para Max Verstappen y eso es lo que yo me pregunto, eso es lo que a mí me genera dudas. ¿Cómo me gustaría poder decir que Max Verstappen está en una situación óptima para luchar por el campeonato? Después de Hamilton, pues al final es el piloto que está más cerca, ¿no? Que está ahí en primera línea intentando molestar a los Mercedes. Pero es que estos momentos puntuales sí que es cierto que cada vez se repiten con menos frecuencia, que en muchos casos él no ha tenido la culpa, como recordaba, de esas primeras vueltas accidentadas, pero al final es que si quieres luchar por un título, no te puedes permitir esos errores. Es que es un poco la clave, ¿no? Y Sergio Pérez, que ha llegado, como vemos aquí, estos primeros kilómetros rodando encima de un Red Bull, yo creo que tiene mucha confianza, mucha ilusión, sabe que este es su momento y sabe que Verstappen tiene estas dudas, unas dudas que ha manifestado porque, aunque no lo diga claramente, ¿no? Que no quisiera Sergio Pérez, pero es que lo vimos la temporada pasada y quien diga lo contrario es mentira. Max Verstappen no quería como compañero a Sergio Pérez, sabe que es un compañero que le ponía muy complicadas las cosas. Él estaba a gusto, muy apoltronado, muy tranquilo en Red Bull, junto con Alex Albon, y él en muchas ocasiones le echó un capote a Albon, le defendió públicamente. No quería, ¿no? Perder quizás o que, bueno, pues se le discutiera un poco más en los días menos buenos. Insisto que los hay, que los hemos repasado. Pero al final yo creo que prima sobre todo el interés de mejorar de Red Bull, el interés colectivo. Eso que os comentaba antes, ¿no? Esa posibilidad, ni mucho menos descabellada, de que funcione como funciona este coche, que estamos viendo aquí. Bueno, este es el RB15, pero esa decoración, ¿no? Con esa presencia de Honda que va a tener muchísimo que decir este año, pues al final es fundamental para que Red Bull pueda optar a grandes cosas en un año crucial como este, en el que yo ya decía que creo que vamos a tener campeonato, al menos al principio. De partida, la pareja de pilotos de Red Bull es más interesante, más sólida y me gusta más, me atrae más que la de Mercedes, que quién sabe, incluso en un año clave para Valtteri Bottas, quizás, algunos ya lo adelantabais en el anterior vídeo en los comentarios, podríamos estar, ¿por qué no?, en un año muy difícil para Bottas. Puede que estos pilotos, con un coche inferior que presumiblemente va a ser el Red Bull frente al Mercedes, le saquen habitualmente los colores a Valtteri Bottas. Pero bueno, sobre todo, mucha ilusión, mucha esperanza es lo que puede poner Sergio Pérez a este proyecto. Se lo merece, se merecía fichar por un equipo grande, tener otra oportunidad y bueno, pues todos estos factores que hemos ido comentando, ¿no? La madurez, el buen momento, el saber poner a punto el coche, gestionar bien los neumáticos, el que en el cuerpo a cuerpo se encuentre en este momento, yo creo que un punto por encima de un Max Verstappen que atraviesa sus momentos de duda. Al final todo esto tiene que ser positivo, tiene que ser muy positivo para un Sergio Pérez, tiene que conseguir abrazar estas virtudes y poco a poco irse haciendo fuerte en un año en el que no va a empezar seguramente con la sartén por el mango porque le costará aclimatarse a este RB16B, pero ¿quién no nos dice que a final de campeonato podemos tener una pareja de pilotos más o menos equilibrada, si le deja Red Bull, un equilibrio de fuerzas de esta temporada que estamos deseando que llegue ya?